Bienvenida y bienvenido a un nuevo programa de Hablando con Naturalidad. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista, y mi página web es gemayida.com. Y como siempre, este programa se emite en CLM Activa Radio. Hoy, Iris, tenemos un programa también con un invitado especial y con un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, súper interesante, la verdad. Pues mi nombre es Iris Damián García, soy terapeuta holística y maestra en registros acásicos. Y hoy tenemos pues a un compañero también de viaje, de registros acásicos. Él es psicólogo, bueno, pues es Antoni Donet. Muy bienvenido, Antoni. ¿Qué Muy tal? Hola, ¿qué tal? buenas. Hola, muchas gracias por vuestra invitación y bueno, muy contento de estar aquí para poder compartir esta información que es pues de una gran ayuda para todos nosotros. Gracias por la invitación. Hoy Sí. nos va a hablar Anthony pues de la vida antes de nacer, de esa terapia intrauterina, ¿no? Que Ujú. toda esa riqueza intrauterina que se va creando ahí y cómo nos influencia. Así es. Pues Así es. explícanos, Anthony. Sí, bueno, fenomenal, pues vamos allá. Y es un tema que realmente me parece muy, muy importante para todos los que somos padres. Y porque, claro, obviamente todo lo que tiene que ver con la crianza de nuestros padres, y como tú dices, una frase que tú utilizas con la mochila que les dejamos, pues es muy importante para nosotros. Y por extensión, como todos hemos pasado por el vientre materno, todos venimos del mismo lugar, pues nos afecta a todos, ¿no? Es algo que podemos trabajar también a nivel personal y si somos padres, pues por añadidura, ¿verdad? Entonces, de ahí que para mí la terapia intrauterina tenga tanta importancia para poder liberarnos de toda la programación y las historias que llevamos a cuestas. ¿Sí? Ujú. Qué bueno. Y tú, además de psicólogo, te has también formado en otras cosas, ¿no? Y has andado por ahí, por esos caminos de Dios. La vida. Sí, bueno, efectivamente mi formación desde hace años es como psicólogo clínico. Esta es, digamos, la formación más académica. Después hice unos másters también muy científicos, ¿no? Cognitivo-conductuales, donde se da mucha importancia a la medición, a que todo sea empírico, método hipotético deductivo, psicología perinatal también, que es el tema que nos ocupa. Solo que después me abrí, ¿no? Hace ya también muchos años me abrí a otro tipo de experiencias. De ahí mi andadura por los registros acásicos y muchas más herramientas también de un contenido más holístico, porque consideramos o considero que hay muchas cosas que todavía la ciencia le resulta difícil de explicar y sin embargo están ahí, ¿no? Y que funcionan muy bien en terapia y como somos seres sensitivos, energéticos, vibratorios, alcanzan a otros niveles más difíciles de medir y sin embargo están ahí presentes. Y bueno, por eso he ido interesándome en otras terapias que complementan muy bien con la psicología, que no son contrarias, pero sí que se pueden unir. A mí, bueno, me parece muy interesante el tema de hoy, porque terapia intrauterina, porque la vida se decide justo antes de nacer y Ujú. todo lo que ocurre en la madre, todo lo que ocurre en los pensamientos, en las emociones, puede repercutir en ese ser que se está gestando, Antoni. Así es, esta es una de las claves, ¿no? Puede resultar extraño desde nuestra concepción actual el decir que el bebé, yo lo voy a llamar bebé, ¿no? Porque desde la psicología perinatal, los 2 primeros meses lo llamamos embrión, ¿sí? Y después feto, pero personalmente me gusta más la palabra bebé en todo su contexto, ¿no? Entonces, mm, realmente el bebé tiene una vida propia muy rica desde el momento de la concepción. Y aunque hay algunos órganos que todavía no han madurado, por ejemplo, el oído se desarrolla a inicios del tercer trimestre y, sin embargo, ¿cómo es posible que si ponemos música suave, música clásica, por ejemplo, el bebé entra en un estado de quietud, de calma? Está recibiendo a través de diferentes sentidos una gran información
que antiguamente no se tenía en cuenta y ahora sabemos que tiene una gran repercusión sobre su vida. Y de ahí que las diferentes circunstancias por las que está pasando la madre, todas sus emociones, también tienen una repercusión directa, tanto positivas como negativas. Entendiendo emociones negativas, no me gusta demasiado la etiqueta, solamente digo emociones negativas en tanto en cuanto no nos gustan tanto o las podemos aprovechar para trabajar, para descubrir. Digamos que son menos agradables, ¿no? Todo está ahí por algo y siempre hay aprendizaje. Para que nos entendamos, son más desagradables. De manera que las circunstancias de vida por las cuales está pasando la madre están haciendo que yo esté programando toda esa información que luego va a tener una repercusión directa sobre mi vida futura. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo para que se entienda, si os parece bien. Claro. Imaginamos una mamá que queda embarazada y lo comunica al papá. ¿Sí? El padre no se lo espera y rechaza el embarazo. Dice que él no quiere saber nada, que no está preparado, lo que sea. Y entonces la madre está sintiendo primero una incomprensión, una soledad, incluso dice, ¿te apañas tú sola? Sí, me pongo en una situación un poco drástica, pero que es real en muchas ocasiones, ¿no? Sí. Yo no quiero saber nada y entonces está sintiendo un abandono también, un rechazo y un abandono. E incluso empieza a pensar que va a ser muy difícil para ella criarlo ella sola, trabajando a nivel económico, más criar el bebé sola, porque además no tiene ayuda familiar, en fin, puede haber unas circunstancias muy concretas. Incluso está pensando ella misma entonces en seguir con ese embarazo o no. Finalmente decide seguir con el embarazo y dice sí, lo voy a criar yo sola, pero quiero tener este bebé. Toda esa información el bebé la ha recibido, aunque nos parezca que no. Percibe el rechazo inicial del padre, el sentimiento de abandono también, las dudas respecto a que pueda seguir vivo o no de la madre. Incluso puede sentir la culpabilidad, aunque personalmente no me gusta la palabra culpa, prefiero la responsabilidad, es solamente para que nos entendamos, ¿no? Él se puede sentir culpable en esos momentos porque está siendo una carga para la madre. Esto nos puede sonar muy extraño, sin embargo, la investigación científica ha demostrado que es así con miles de casos. Ahora bien, a través de esa descodificación futura estamos hablando, ¿no? Aún así, vamos a ponernos ahora en una parte positiva y la madre decide tenerlo y además quererlo y cuidarlo. El bebé nace y a los 20, 25 años no importa, tiene una vida aparentemente normal y tiene una pareja que a priori no funciona muy bien la relación. Sin embargo, aunque no esté funcionando muy bien la relación, se apega a la relación. Sabe que no es muy funcional, pero se apega a esa relación. Y llega un momento en que su pareja, que también es consciente de que la relación no acaba de ser del todo funcional, porque es un tema de dos, obviamente, también percibe eso y decide cortar esa relación, porque ambos saben que no es funcional. Entonces, este bebé, ahora adulto, se le dispara todo el miedo, se le dispara, necesita esa relación, ese apego, porque reconecta con algo que él ni siquiera sabe, que es ese sentimiento de abandono, de soledad y de dolor que se programó cuando él estaba en el vientre materno. Entonces, lo que le aparece es algo así como esto. Es decir, no puedes dejarme, te necesito. La vibración que hay ahí es de necesidad, no es una vibración realmente funcional, ¿no? Es una alarma que se está disparando porque ahí aparece esa necesidad, ese dolor que se está reactivando en el futuro sobre algo que él ni siquiera conoce. Entonces, interesante, porque yo, por ejemplo, porque todos estamos aquí, ¿no? Todos hemos sido bebés. bueno, Y yo, por ejemplo, siempre he tenido como la creencia de que nadie me podía querer. De que nadie me podía querer. Entonces, claro, eso claro, yo no he profundizado porque con mi madre pues no, entonces no hablábamos de nada de esto, ¿no? Entonces, eso quizás podría venir por ahí, ¿no? Esa memoria. Claro, hay una gran programación que la mayoría desconoce, porque como ya sabemos, eso queda codificado en la memoria celular
no lo sabemos y no obstante está ahí. Y por el hecho de no verlo, a veces pensamos que no nos va a afectar, pero no funciona así. Si está ahí, hay una resonancia vibratoria, queramos o no, tanto si hemos tomado conciencia como si no. Más bien todo lo contrario, cuando tomamos conciencia es cuando podemos cambiarlo. De otro modo va a ser mucho más complicado, por no decir imposible, ¿no? Y efectivamente todos tenemos esa programación, porque todos hemos pasado por esos diferentes miedos, ¿no? También del padre, porque el padre también tiene sus propios programas activos. Pues si él ha tenido un sufrimiento también en su infancia, eh, también tiene sus historias de no ser un buen padre, no ser un buen proveedor. A lo mejor se disparan esos miedos que hace que no esté preparado, que piense que no esté preparado para ese embarazo. O también la madre, que claro, la comunicación es totalmente indirecta y entonces afecta todavía más, ¿no? La madre, cuando entra en un estado de miedo, ya digo, no para demonizar las madres, simplemente somos humanos y como somos humanos, somos seres sintientes, tenemos unas emociones y eso está ahí. Y tenemos diferentes miedos que se disparan a lo largo de nuestra vida. Entonces hay algunas emociones muy estereotipadas que se cumplen ante diferentes situaciones. Por ejemplo, el miedo a criarla sola, como hemos visto, ¿no? El miedo a la economía. Si a lo mejor no estoy sola, pero estamos en un momento económico que no tenemos trabajo y no sabemos cómo vamos a poder criar a este bebé. El miedo a la pérdida, sobre todo si ha habido alguna pérdida en algún familiar, si nosotros mismos hemos tenido una pérdida previa o un embarazo llamado de riesgo, o en el que ha habido sangrado y demás, o nosotros mismos, cuando hemos estado en el vientre materno, anteriormente ha habido una pérdida o también un riesgo en nuestra madre. Es decir, hay muchos programas de nuestra vida presente y de y también de cuando nosotros estábamos en el vientre materno que nos pueden disparar nuestras propias historias. Entonces todos esos miedos que son naturales, miedo al parto, miedo porque soy muy joven, miedo porque soy muy mayor, puede tener una trisomía, cualquier anomalía, si eso también sucede en nuestro entorno, ¿no? Cualquier persona ha tenido algún bebé con alguna anomalía física o emocional o psíquica, también se dispara, sobre todo en los últimos años. Es decir, hay una gran cantidad de circunstancias que están marcando, como hemos dicho, esa vida, están predestinando, entre comillas, porque todo es cambiable, antes de nacer, la vida de ese bebé antes de nacer. Por ejemplo, también el no deseo. Termino con esto porque es muy importante. Si es un embarazo no esperado, y entonces en un principio no lo deseo, y hay un rechazo inicial, hay una codificación muy fuerte en el bebé, máxime todavía si me estoy planteando el aborto. Aunque finalmente no sea así, pero si me lo planteo, esa información el bebé también la recibe, porque somos seres sintientes, como hemos dicho, y se programa y queda ahí, aunque después haya un cambio, pero sí se está programando en ese momento. O también la identidad de género, muy importante. Si quiero un niño y es una niña, o al revés, también siento ese rechazo de identidad de género y creo que estoy decepcionando a mis padres y por lo tanto trato de complacerles en todo en un futuro porque estoy siempre en una búsqueda de amor continua, ¿no? Y adopto unos roles y unas decisiones en mi vida para tratar de contentar a mis padres porque he estado siempre buscando su aprobación, porque desde el primer momento he sentido el rechazo. Claro que eso se puede paliar, Por eso instamos a que se le dé muchísimo cariño al bebé cuando nace. Después hay un volcado cerebral, hay unas circunstancias X en nuestra vida que puede hacer que dudemos y después eso cambia. Y es muy importante comunicarlo eso al bebé. Para mí esto es una de las claves de esta conferencia. Sí. Decirle siempre, continuamente, hasta el hartazgo, cuánto queremos a nuestros hijos. E incluso explicarles, aunque sean bebés, cuando han nacido, incluso aunque sean más mayores ya, qué circunstancias hubo en nuestra vida que hicieron que nosotros tuviéramos ciertas dudas y ciertas maneras de pensar, ciertos pensamientos, el por qué, explicarles el por qué, y no obstante,
para que ellos lo puedan entender. Y no obstante, el decirles cuánto los queremos en estos momentos. Porque el asunto está en que el bebé capta toda esa información desde la supraconsciencia, coge muchísima información, solo que la coge de manera muy literal, muy lineal. Y si yo estoy sintiendo que mi madre en estos momentos no me quiere, e incluso está dudando en quitarme la vida, me voy a quedar con eso y no puedo ver el contexto que lo rodea. Las situaciones reales, sus circunstancias en ese momento de vida que hacen que esté sintiendo eso o que esté pensando incluso en cortar con esta vida. Entonces es muy importante que lo expliquemos después, aun cuando ya han nacido desde bebés y más tarde, para tener esa comprensión mucho más global y soltar una gran carga. Qué bueno esto que estás diciendo, porque normalmente no hay tendencia a hablar de nada de eso. O por Exacto. lo menos no la había. Aún ahora, hoy en día, pues a lo mejor si los padres son un poco más conscientes, pues sí, tal vez sí que se haga, ¿no? Pero realmente fíjate que cuando lo estabas nombrando, a mí se me ha puesto la carne de gallina. Sí, sí, porque es que sería tan bonito eso, sería Sí, tan bonito el realmente contar la historia. sí. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha ocurrido? Y con naturalidad, como el programa, ¿no? Hablando con Claro. naturalidad. Claro. Y sobre todo lo que ha pasado y esas emociones que yo estaba sintiendo, eso que se me estaba pasando por la cabeza. Ajá. Eso que has contado, esa historia, de decir, cuando yo te recibí, resulta que no me pilló de sorpresa, no te acepté y entonces todo, no sé, a lo mejor, pero yo supe que era bien y tal, y entonces explicarlo como humanos, porque Claro. todos los seres humanos podemos tener esos sentimientos encontrados. Sí. Y muchas veces nos reprimimos porque le puede pasar, le puede sentar mal, pero es interesante esa honestidad, qué bonito. Sí. Quiero hacerte una, porque Ah, hay muchas personas sí. que tienen la frase esta, es que no quiero hacerte daño. Ujú. Es que no quiero hacerte daño, sobre todo en relaciones de pareja. Sí. Entonces, eso vendría también, claro, de alguna memoria intrauterina. Sí, claro. Habría que ver el contexto, porque desde la terapia intrauterina mm, vamos un poquito al revés, ¿no? Es decir, no jugamos a adivinar desde lo que te pasa ahora, si ahora mismo tienes, por ejemplo, una desvalorización o, o no te amas a ti mismo, o eres una persona que está dispersa, que le falta emprender, o tienes una sumisión, poca asertividad, etcétera. Todo lo que nos está sucediendo ahora, un estado de depresión o estado de ánimo más bajo, que a mí me gusta porque las etiquetas de la psicología clínica no las comparto mucho, voy a llamar un estado más bajo de ánimo, ¿sí? Eh, todo lo que está sucediendo ahora lo podemos encasillar y decir, si esto te sucede es porque en el vientre materno pasó tal. No jugamos a eso, lo Ya. hacemos al revés, lo hacemos al revés. Nos vamos a encontrar primero qué fue lo que se codificó y entre diferentes herramientas utilizamos la hipnosis, entre otras, qué fue lo que se codificó en ese momento de vida para ver qué tiene que ver con quién eres hoy, ¿no? Con la resonancia, con los programas que se están activando en este momento. Porque, claro, contestando a tu pregunta, claro, ahí habría que ver las historias de ambos, porque siempre cuando hay una relación de pareja hay una historia de los dos, ¿no? Entonces, desde el no te quiero hacer daño es la excusa que utilizamos como escudo para decir, para mí esto ha terminado y bueno, es muy bonito decir no te quiero hacer daño, pero en realidad la historia se ha terminado y es una manera muy, muy dulce de decirlo, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? ¿Qué historias hay detrás de todo eso? Para no perder el foco, insisto en que lo hacemos al revés. Trabajamos desde ver qué se ha gestado para ver en estos momentos de vida qué programas se disparan entonces y por qué, ¿no? Lo damos un poco al revés, porque está clarísimo que cuando no nos amamos a nosotros mismos, nos cuesta iniciar proyectos y demás, pues hay una codificación previa y aún así no jugamos a adivinar, sino vamos a ver realmente lo que había.
Ajá. Yo tengo una pregunta y es, o sea, has comentado que en el feto o en el bebé, en este caso, influye las emociones directamente de la madre, por supuesto, porque Sí, hay esa conexión física tan potente, pero también la del padre, sí. ¿no? Y otra cosa, ¿en todo el embarazo se Ajá, produce esta reprogramación o solo cuando se está desarrollando? sí. No sé. En todo el embarazo, desde el momento de la concepción, no sé si habéis visto, es muy bonito. Cuando el óvulo queda fertilizado, en ese mismo momento de la concepción, hay como una energía que se multiplica, ¿no? Hay un destello de luz que ilumina el óvulo alrededor. Sí, es algo mágico, ¿no? Desde ese mismo momento se está concibiendo la vida. Y a través de las regresiones hipnóticas, que son unas regresiones hipnóticas conscientes, pero bajamos el umbral, bajamos de alfa a zeta para poder llegar a esa parte del inconsciente, aunque sabemos dónde estamos. Nunca perdemos la conciencia, pero podemos acceder a esa información. Podemos llegar incluso al momento de la concepción. Y en ese momento, algunas personas, por ejemplo, pueden ver esa gran luminiscencia en el momento de la vida y, sin embargo, como ejemplo solo, sin embargo, vamos más adelante en el embarazo y nos vamos al momento en el que la madre descubre el embarazo y a partir de ahí hay una sombra. Es decir, hay una decepción en la madre, por ejemplo, o una gran alegría, que también hay muchas emociones positivas y de felicidad. ¿eh? Claro. Aquí estamos hablando de aquello que vamos a trabajar, o que está bien lo dejamos, ¿no? Entonces, claro, Claro. claro. Ahí está. Entonces, aquellas personas que dicen, uff, hay una sombra, siento la decepción enorme en mi madre, su indecisión y demás, son momentos que estás sintiendo. Y podemos viajar a lo largo de todo el embarazo, incluso al parto, que es un propio trauma en sí mismos, ¿no? Hasta ese momento estamos en calentitos, en seguridad. La supervivencia la tenemos asegurada, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano, el SAR, el sistema de activación reticular, ¿no? Desde la amígdala, el hipocampo, todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia, las emociones, está garantizada porque tenemos alimento, tenemos calor, tenemos protección, ¿no? Dentro del saco amniótico y de repente vamos a un mundo frío, hostil, donde encima me dan una cachetada para que llore, tengo que respirar por primera vez porque hasta ese momento no he hecho uso de mis pulmones, respiro por primera vez y tengo que ser autosuficiente en muchos sentidos, ¿no? Y es un gran impacto, mucho más si hay forceps, ventosa, como ya sabemos, o, o cesárea y demás, ¿no? Entonces, claro, durante todo el embarazo efectivamente tenemos esa información, hay diferentes impactos. Respecto a lo que comentabas de la emoción del padre, claro, la capta, porque como decía, entramos en esa supraconsciencia donde a través de los sentidos recogemos toda la información. El problema es que lo cogemos lineal y entonces podemos sentir incluso el deseo o no deseo del padre y eso afectarnos. Pero también a través del cuerpo de la madre, porque la madre también puede quedar decepcionada en el momento en que se lo comunica al padre y siente el rechazo del padre y eso le va a afectar. Entonces, claro, nos está afectando de dos formas distintas. Por un lado, a nivel energético, porque estamos sintiendo esa vibración, esa energía que está asociada a cada emoción distinta, ¿no? La felicidad es una vibración mucho más alta, mucho más sutil, y, al igual que la paz y la ira, la vergüenza, la tristeza, son emociones más densas, con una energía mucho más baja, como sabemos, ¿no? Y eso el bebé lo percibe. Y además, por si eso fuera poco, percibe también las diferencias a nivel bioquímico. Cuando la madre se estresa ante una situación como esta, por ejemplo, ante esa respuesta de ansiedad, se dispara también el sistema dopaminérgico, entonces nos llega el cortisol, la adrenalina está llegando directamente al bebé por el torrente sanguíneo, ¿sí? A través del cordón umbilical, y el bebé se pone inquieto también. O sea, estamos viendo cómo hay una repercusión directa. La madre se estresa y el hijo directamente se estresa.
directamente por esa respuesta bioquímica también. Así que Bueno, fijaros, tenemos una gran cantidad de información que el bebé recoge. el Sí. tiempo pasa volando y nos quedan solo 3 minutos. Sí, vaya, Sí, así que qué rápido. directamente al grano vamos a comentar. Comenta así muy brevemente la Sí. terapia, cómo lo haces y ya dónde o cómo podemos recurrir a ti. Vale, la técnica de la terapia intrauterina recoge diferentes herramientas. Como hemos dicho, no solamente la hipnosis, sino análisis transaccional, hay un reencuadre, visualizaciones positivas, respiración. Hay toda una suma de diferentes técnicas que integramos para poder trabajar de una manera eficiente, ¿no? No solamente la hipnosis. Es todo un conjunto de herramientas a través de las cuales podemos trabajar. Me podéis encontrar en la página web Psicomedicina, psico de psicología, psicomedicina.com, con el HTTPS, por el código de seguridad, una página segura, HTTPS, psicomedicina.com. Y aquí en la próxima semana se va a subir, se puede adquirir ya el curso online de la terapia intrauterina. También se puede solicitar el que no quiera hacer el curso, porque el curso es aplicable para terapeutas que quieran integrar esta herramienta también en sus consultas. Se les prepara también para que puedan trabajar con ella y también, por extensión, a personas que se quieran trabajar a sí mismas, ¿sí? El que prefiera una terapia a nivel directo, no un curso, sino una terapia a nivel directo, también a través de la web, también la puede reservar, ¿sí? Estupendo, Genial, la Antonio. verdad. Muy interesante y como tú bien dices, se ha pasado el tiempo volando, claro, es que es un tema tan amplio y tan importante. Sí, y es bonito, es bonito porque el poder ayudar a nuestros hijos y después también ayudarnos a nosotros a nivel personal. Porque claro, cuando sanamos nosotros, si nos quitamos nuestras propias mochilas, no hacemos una contratransferencia a nuestros hijos y no porque al final también estamos impregnados de nuestras propias historias y por eso estamos educastrando a nuestros hijos, más que educando, educastrando. Así es, qué bueno. Qué bueno, pues muchas gracias por tu testimonio, por tu sabiduría, Antoni, y por este compartir tan interesante. Sí, Gracias. gracias por vuestra invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos el siguiente. Adiós. Bye.